Siento el mismo orgullo argentino que siempre sintió Ricardo Iorio, que decía: orgullo argentino quiero expresar, que supe heredar y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. ¡Qué lindo! En Goles y Rock and Roll es momento de hablar con el profesor de historia, el profe, convertido desde hoy en un columnista oficial para hablar de temas de nuestra historia, revisionismo histórico, sobre todo argentino. Cortina de presentación y digo quién es. En Goles y Rock and Rolls, este es el momento de charlotear con... un compañero, hincha de Colón, en Santa Fe él vive, el querido profe de historia, Lucas Espíndola. Lucas, maestro, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Bueno, ya sos oficialmente el columnista del revisionismo histórico argentino y de lo que sea en este programa en Goles y Rock and Rolls, sabelo. Espectacular, el bautismo de fuego ya tengo, ¿no? Sí, ya no. puedo... Sí. Ya te vimos entrenar un par de veces y dijimos, hagámosle el primer contrato a este muchacho. Qué grande. Bueno, orgullo argentino, orgullo argentino. Hoy se cumple, no festejamos muertes para nada, pero sí recordamos el paso a la inmortalidad de personalidades gigantescas, en este caso Juan Domingo Perón. Antes que nada, vos que sos profe, vos sos profe de secundario, ¿cierto? De secundario. Bien. Sí, de secundario. Bien, en la currícula, ¿se estudia Perón? ¿Se estudia la obra de Perón? ¿Se estudia? ¿Los pibes saben quién es Perón o no tienen ni idea? Sí, está dentro de la currícula de cuarto año y algunos en las escuelas técnicas en quinto año. Se estudia lo que es el proceso del peronismo, la génesis del peronismo, y por supuesto que aquellos que lo sentimos del peronismo en las vísceras, lo hacemos con mucha pasión. Exacto. Bueno, la mayoría de los profes en general, aunque no sean peronistas, tienen ideas bastante cercanas, ¿no? Aunque me he topado con algunos profes de historia gorilas, porque también los hay, Pablo. Sí, pero por supuesto, eso está claro. Los hay. Sí. Pero bueno, curricularmente, o sea, dentro de la currícula se estudia. ¿Debería estudiarse más? Para mí sí, si lo ven nada más en un año, en cuarto, y en las escuelas técnicas, en quinto, como me decía también Juancito Romero, ¿te parece suficiente como para que entiendan qué es el peronismo, qué fue la génesis, como vos decías, sus gobiernos, quién fue Eva? Porque pareciera ser que los pibes de hoy no tienen ni puta idea. Totalmente. Vos sabés que hay un tema que hemos hablado con algunos profes, que los que armaron la currícula han sacado historia de los cursos altos. Y está mal eso, al contrario, son unos más tenemos que enseñar a los pibes y las pibas historia. Y van metiendo otras materias como formación ética o construcción de la ciudadanía, que están bien. Pero yo la verdad, tengo que ser totalmente sincero con vos, Pablo, y con toda tu audiencia, yo aprovecho esos lugares para tratar de enseñar a los pibes la importancia de conocer la historia argentina, claro, de conocer a los próceres. Y el docente tiene esa versatilidad, ¿viste? Como para poder... Si alguien me dice por qué lo hago con un fundamento, porque un pueblo que no conoce la historia es un pueblo que es fácil de dominar, y claro, más nuestra historia argentina, ¿no? Claro, y es lo que está pasando ahora. Es lo que está pasando ahora. O sea, llegamos a esto por soltar. Primero, acá hubo una historia que ya lo hemos charlado con el profe Lucas Espíndola, que es quien está conversando con nosotros, que fue una historia manipulada. La historia la escriben los que ganan. En su momento, batalla de Pavón, sobre todo después de Caseros, ¿no? En 1852, Urquiza Rosas, pero cuando desembarca Mitre, ahí hay una tergiversación de la historia. Se ocultaron muchos grandes próceres, entre ellos Martín Miguel de Güemes. Se denostó se olvidó a Dorrego, se olvidó a Mariano Moreno, se denostó
como después se denostó a Irigoyen y a Perón, a Rosas. Vos fíjate, hay tantas cosas como para corregir, hay tantas cosas como para enseñar a nuestra sociedad. Después una sociedad sin revisionismo histórico y sin saber lo que pasó en su propia tierra, bueno, está condenada a votar a un cipayo como este, que es un muñeco prosionista, por ejemplo, ¿no? Que se considera un mesías que vino a salvar al pueblo de Israel desde este lugar de la presidencia argentina. O sea, todo tiene que ver con todo. ¿Coincidís con eso vos? Totalmente. Pablo, mirá, lo que pasa es que lamentablemente hoy los pibes, y hay que hacer también una mea culpa a través de la educación pública, claro. Quizás hay cosas para mejorar. Los que arman los programas de estudio muchas veces no están en la escuela secundaria, lo hacen desde una oficina, desde un punto de vista muy académico, pero que a veces no tienen el contacto con la realidad. Entonces, yo aprovecho desde todos los lugares que tengo, inclusive usar la tecnología también, para que los pibes aprendan historia. Yo lo que hago a veces videos de TikTok. Sí, los veo y están muy buenos. Sí, están muy buenos. Y son pequeños fragmentos, cortitos, porque me di cuenta que también a los pibes hay que llegarles por ese lado. Y hay que llegarles de una forma que ellos consumen todo el tiempo las redes sociales. Les paso muchos videos de historia, que algunos están muy buenos. Entonces ir buscando la forma de enganchar la historia con ellos. Que la historia no sea algo aburrido, que algo pacato, ¿viste? Algo lejano, sino algo que tiene que ver con sus vidas, claro, con nuestra historia. Sí, está muy bien. La historia argentina. Está muy bien. Es Lucas Espíndola, columnista de Goles y Rock and Rolls, es el profe de historia. Está muy bien lo que vos haces. Mira, cuando charlamos la última vez, que hablamos justamente de historia, que fue el puntapié, de utilizar tu capacidad y tu sapiencia en función de comunicar la historia argentina, fue un video que la colgamos en YouTube, la entrevista, y tuvo muchas visualizaciones y pibes, muy bueno lo de me interesa el contenido histórico. Muy bueno el programa, me interesa el contenido histórico. Si van por este camino, sigo. Vos fijate, ¿no? Un mínimo aporte nuestro desde nuestra trinchera, con un profe de historia como sos vos, y ya despertó. Así le interesemos a una persona, a una que empiece a seguir estos contenidos, ya ganamos. Porque es un momento muy difícil de la comunicación argentina, y además estamos intoxicados por factores foráneos, esos factores que, sabiendo de la historia, sabría la gente quiénes fueron, son y serán nuestros enemigos eternos. Mira, si queremos por ese lado, te voy a hacer escuchar algo hoy en el día del paso de la inmortalidad del general, algo que ya decía este fenómeno que fue un adelantado, pero un adelantado como pocas veces vi en mi vida. Por eso está catalogado como uno de los estadistas más grandes de la historia de la humanidad, no por nosotros. No por nosotros, vos lo sabés bien, no por nosotros, sino por todos los pensadores del mundo. Escuchá lo que decía Perón en el 70 y pico, en la tercera presidencia de él, en función de la colonia que siempre había sido Argentina, primero de España, después anglosajona. Muy interesante, escucha. En nuestro país no es un secreto para nadie que el imperio inglés se fundó sobre los despojos del imperio español. Nosotros, colonia española, pasamos a ser colonia inglesa. Por eso en la Argentina ha habido una línea anglosajona y una línea hispánica. La línea hispánica ha sido la que siguió con la idea independencista. La otra es la línea colonial. Y en nuestro país la línea nuestra es la línea de la primera junta, que era independencista, Rosas, que defendió eso, Irigoyen, que fue otro hombre que defendió también, y Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido de una manera directa o indirecta. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Bueno, de puño y letra, el general, ¿no? Cuánta verdad y y qué poco la gente sabe de esto. ¿Esto lo enseñás vos, así, vas por ese lado? Sí, claro, Pablo. La verdad que Perón fue un adelantado porque, como dijiste vos, fue un estadista. La diferencia entre un político común y silvestre y un estadista es alguien que
que tiene una visión geopolítica, que entiende que la política es el vínculo con los otros países. Perón fue un grande, de verdad. A mí lo que me llama la atención de Perón, los comienzos, cuando leía a Félix Luna, que no es justamente peronista, Exacto. pero sí destaca algo de Perón. Y eso también hago como si me lo permitís, como un mechado con lo que hacía Rosas. Porque Rosas, que fue un tipo que pertenecía a la aristocracia, un hombre de la alta sociedad porteña, él decía, la gente se lleva muy bien, o los que gobernaban se llevan muy bien con la clase alta, pero se olvidan de la gente de la campiña, se olvidan de la gente del pueblo, de los orilleros, de los gauchos, de los negros. Y creo que Perón tomó eso, porque cuando Perón se sentaba a hablar con los sindicalistas, con los gremialistas, él no se sentaba en una punta de una mesa diciendo marcando autoridad, se sentaba al lado, los invitaba con un cigarrillo, los invitaba con un whisky, entablaba ese lado cordial y fraterno que siempre tuvo con los dirigentes gremiales, ¿no? Así es. Y entendió que la política era eso, la política era el acercamiento al otro, no esa cuestión autoritaria de bajar línea, esto es así, sino crear puentes, como se dice. Así es, y la de persuadir, como siempre decía. Así arrancamos el programa el día de hoy. Él persuadía, no obligaba, porque él decía, es mejor persuadir a las personas, no obligarlas, porque si las obligás, están emputados. ¿Qué me obligás? ¿No? Está claro. Es así. Y está muy bien lo que decís, ese parangón con Rosas, porque Perón siempre destacó a Rosas, toda la vida. Y Rosas es uno de los grandes estadistas argentinos, demonizado porque le mordió la mano a la oligarquía. Es así de fácil. Así es. Y justamente, por eso esa línea histórica que vos hiciste muy bien, ¿no es cierto?, de Rosas, San Martín y Perón, tiene que ver con eso, tiene que ver con... Porque ¿qué pasaba? La oligarquía argentina siempre se identificó con la gente de su misma calaña, ¿no? Claro. Pero llegó un Rosas, llegó un Perón, el mismo San Martín, porque San Martín, él antes de cruzar los Andes le pedía permiso a los pueblos originarios. Claro, exactamente. Él les enseñaba en un fogón a muchos que eran negros, a algunos aborígenes, les enseñaba a leer y escribir. Era un docente, porque él decía, las bibliotecas son más importantes que todos los ejércitos. Entendía el valor de la ilustración y el conocimiento. Perón también entendía esto, que había que ilustrar a las masas, había que enseñar a las masas. Entonces, si uno va sacando de cada uno de estos grandes personajes de la historia, aprende mucho. Claro. San Martín decía, primero hay que llegar al corazón y después al intelecto. Claro. ¿No? Vos nombraste grandísimos líderes, ¿no? Sumalo a Belgrano, sumalo a Güemes, tipos que estaban cerca del pueblo, no alejados, y teniendo una posición aristocrática, si se quieren, todos, porque San Martín tuvo una formación académica, Belgrano también, Rosas era un terrateniente gigantesco. Miren cómo le cobraron. Fíjense el odio, no es de ahora el odio, muchachos, del odio infundado en su momento hacia Irigoyen, después hacia Eva primero, hacia Perón después, y ahora tráelo para acá a Cristina Kirchner, si se quiere. A Néstor pasó a la inmortalidad, entonces lo dejaron más o menos tranquilo, pero miren lo que le están haciendo a Cristina. A Rosas que era uno de la aristocracia, un terrateniente fuertísimo de la provincia de Buenos Aires, sus colegas, digamos, los otros terratenientes lo detestaban porque estaba más cerca del pueblo y le daba beneficios al pueblo y no los beneficios solo para los más ricos. Entonces, cuando después de la batalla de Caseros, Rosas pierde, le expropian todos sus bienes. Donde hoy están los bosques de Palermo eran propiedad de Rosas. ¿Y saben cómo se llama hoy? Desde ese momento hasta hoy, los bosques de Palermo, 3 de febrero, que fue el día que se llevó adelante la batalla de Caseros, como diciendo que sirva de lección para que nunca más nos vuelvan a tocar el bolsillo. Los mismos 1000 soretes que hoy siguen siendo los oligarcas de Argentina que manejan la Argentina. Los mismos apellidos, doble apellido, que se robaron las tierras
con la campaña del desierto. Tierras que no laburan, tierras que la dan en arrendamiento, las alquilan. Entonces están como señores con esos sombreros de garca, comiendo en la casa caviar mientras alquilan sus terrenos que le robaron a los originarios. Insólito. Por eso es tan importante, compañero, que tipos como vos y profesores de historia se involucren con el revisionismo histórico para que los pibes piensen mejor que lo que estamos pensando o pensamos los de mi edad y los más grandes, porque no sé si es solamente una desinformación de las generaciones más chicas. Yo creo que en general esto ha sido un trabajo histórico desde esa fecha para acá, desde la fecha de Caseros para acá, digo. Claro, tal cual, han intentado, bueno, falsear la historia, la falsearon a su manera, porque siempre mostraron la historia que a ellos les convenía. Por ejemplo, si hablamos de San Martín, mostraron un San Martín militar que fue un eximio militar y un tipo que estudian en las principales academias del mundo, pero no muestran el San Martín político. El San Martín político que estuvo en Cuyo, que creó muchas escuelas, que logró que, por ejemplo, la vitivinícola lo trajo San Martín. Claro. Porque él entendía. Entonces, desarrolló la siderurgia. Él le cobraba más a los que tenían más, porque decía los ricos tienen que pagar más impuestos que los pobres. Entonces, toda esa cuestión nos muestran de San Martín como un hombre probo, como un hombre cercano al pueblo, que se vestía igual que los gauchos, no andaba como los garcas, que siempre son los aristócratas con esos sombreros ostentosamente. Entonces, solamente contaron la historia que a ellos les convenía. El santo de la espada, ¿no? Pero no contaron en San Martín, que entendía que había que distribuir la riqueza, que le sacaba la tierra a los aristócratas para darse a los gauchos y a los pobres, que había desarrollado un crecimiento económico de su provincia en 3 años que fue gobernador de una manera impresionante, y que el mismo Rivadavia después le va a cobrar todo esto, porque Rivadavia sabía que San Martín podía llegar a ser presidente por la fama que tenía, por la popularidad que tenía, y lo que hace es intentar matarlo. Exacto. Manda gente a matarlo. Sí. Entonces San Martín se da cuenta que lo quieren matar y se tiene que ir al exilio. Lo mismo pasó con Rosas, lo mismo pasó con Perón, Exacto. lo mismo pasaron con todos los grandes de nuestra historia, ¿verdad? Así es. Que los garcas siempre nos ganaron. Es hora de que de una vez y para siempre ganen la gente que realmente vale la pena en este país. Así es. Mirá, y los oligarcas internos siempre tuvieron vínculos con los enemigos externos de Argentina. Recordemos que tenemos un gran enemigo nosotros, que se llama Inglaterra, que en 1806 quiso venir a quedarse con estas tierras por la fuerza, lo sacamos para afuera. 1807 volvieron para afuera. Entre el 1838 y 45, la batalla obligada y demás, para afuera con los franceses. Entonces dijeron, che, estos pelean, estos son bravos. Y se nos metieron con su servicio de inteligencia y comprando voluntades de las basuras históricas de este país, que son las que hoy con sus crías siguen estando en esa posición. Escuchá lo que decía al respecto. Mirá si Perón habrá sido grande, querido Lucas. Escuchá a Martín Ayerbe. Martín Ayerbe es un flaco peronista del riñón más industrial de este país. Y un tipo que comunica muy bien las cosas. Él habla de nuestros enemigos históricos, de Inglaterra. Y sobre todo, ¿qué era lo que pensaba Inglaterra sobre Perón? Escuchá. Los ingleses, en un informe clasificado que ya se ha desclasificado, en el gobierno de Thatcher manifiestan que para poder detener a la Argentina de Perón en el 74, donde el 95% del valor de los autos era nacional, Peugeot 504, Renault 12, Citroën, Fiat 600, Chevy Serie 2, Ford Falcon, F100, Estanciera, Torino, Rastrojero, Rambler, todo eso era de fabricación nacional. Eran modelos extranjeros fabricados con mano de obra nacional. Lo mismo todos los trenes y todos los barcos se hacían en el país. Entonces, en ese momento el informe indica lo siguiente: solamente mediante una guerra civil es posible detener a la Argentina, y que no solamente detener a la Argentina en su propia expresión, sino que aquello que ya había proféticamente avisado Churchill: no dejen que la Argentina se ponga de pie porque arrastrará detrás de sí a toda América Latina, dice Churchill. Al igual que también afirma que a Perón, la caída del tirano Perón en el 55 es una victoria más importante que incluso la Segunda Guerra Mundial.
y que a Perón se lo perseguirá más allá de la muerte. Cuando uno mira una película de disparo, de tiro, de caballo, ¿vio? Aparece uno con un sombrero así grandote. Ese que Mexicano. a ellos los representa, a esos cagalíquidos los representa un sombrero. A mí Perón. Ahí está, viva Perón, viva Perón. Bien, ayer, clarísimo. Después nosotros teníamos editado de esta manera con el cierre de Iorio y este viva Perón, viva Perón. Pero bueno, qué clarito, ¿no? ¿Pasó o no pasó Pero lo que dijo Yerbe? Pasó. Totalmente, pero por supuesto que pasó. Y pasa. Perón había desarrollado una industria nacional muy fuerte y no lo dejaron desarrollar una industria pesada porque los intereses de los ingleses y Estados Unidos estuvieron ahí siempre intentando sabotearlo, porque eso fue la verdad. Así es. Y hoy, amigo, vamos a hacer una potencia. Sí, vamos a hacer una potencia. Lo Lamentablemente- fuimos. Durante mucho tiempo fuimos Lo una fuimos. potencia. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Del 43 para atrás. O sea, lo único que hacíamos era, los ingleses se llevaban las vacas vivas, los cueros, los granos. Y después de 10 años que tuvo Perón, del 46 al 55, Argentina hacía submarinos, hacía autos, hacía aviones de propulsión. Muchachos, esto fue y dijeron, che, loco, pará que estos son pesadísimos. Estos si se ponen de pie son duros en serio y arrastran, como decía Jerry, al resto de Latinoamérica. Bueno, desde ese momento hasta ahora lo van a seguir persiguiendo a Perón, a todo lo que sea peronismo, porque no quieren que nos pongamos de pie. Y hoy lo lograron. Tienen un títere como tantos otros, ¿no? Tantos otros de ambos lados del Río Bravo, quiero decir. Porque por acá pasó Alberto Fernández también, no nos olvidemos, Digo, Macri, digo, Menem, digo, de la Rúa, digo, bueno. Pero bueno, amigo, todo está guardado en la memoria. Hay que pelear, hay que mostrar los dientes, porque si no, tenemos este mamarracho que abre la puerta de la importación y todo lo que decía Yerbe, que hacía fuerte la Argentina, lo destruyen. La industria. No hay industria. Claro, no hay industria y justamente es así la forma como nos dominan, ¿no? Porque hoy hablamos de que somos independientes, lo somos en la faz política, pero en la parte económica no somos, no logramos una verdadera libertad. Y tampoco en la política, No tenemos soberanía política, no tenemos independencia económica, estamos totalmente entregados. Fíjate lo que está pasando con YPF. Una cosa insólita, es insólito. Por eso, argentinos, despierten, porque si no, se nos meten como agua en inundación. Los eternos ingleses que ya están adentro y ahora con lo peor del sionismo judío que viene de la mano de Estados Unidos. Muchachos, abramos los ojitos. Compañero, gracias por este rato. Quería hablar un poquito de Colón porque sos hincha de Colón, pero te prometo que mañana pasado charlamos ese tema porque me da pena el presente de Colón, que podría haber sido el presente de Gimnasia si éramos nosotros los que perdíamos el desempate. ¿Usted me entiende? Sí, la verdad que muy dolido como hincha de Colón con lo que ha pasado. Bueno, es un tema medio complejo para charlarlo en otro momento, Pablo. Por eso. Pero hay intereses políticos y que de otros dirigentes que están intentando sabotear a esta gestión. Yo no la banco a esta gestión, no es que soy, no estoy aliado a esta gestión, pero entiendo que hay todas maniobras bastante dudosas que están haciendo que al presidente actual lo quieren echar, ¿no? Así es. Y las barra bravas que lamentablemente fueron armadas por el antiguo presidente Colón, que le responden a él. Entonces ahí hay toda una operación bastante oscura. Vamos a hablar, me interesa el tema, vamos a hablarlo mañana pasado, amigo. Quedémonos con este recuerdo de Perón y decirle a la gente, ojo, levantemos la guardia, porque la tenemos baja, y la baja en estos gobiernos entreguistas. Por eso te voy a despedir con un tema que se llama Van por el Oro, de una banda que se llama Las Manos de Filippi, que es la única de las pocas bandas, para no decir la única, que realmente hacen el rock contestatario y el rock de pelea. Gracias, compañero, nos vemos. Un abrazo, Pablo. Gracias. Chau, chau.